Vamos a estar hablando en base a Éxodo capítulo 33 y el tema de hoy se llama la presencia de Dios prometida. Dice en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y en este primer versículo aprendemos de inmediato que Dios a cada uno de los hijos suyos, de los miembros de su pueblo, Él quiere llevarnos a un nivel más alto, más allá de donde nos encontramos ahora. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 7 vemos que Dios le dice, cuando veas todas estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. En 2 de Crónicas 1, versículo 7, Dios le habla en sueños, le habla de noche al rey Salomón y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y en otra parte dice que yo te daré. Eso que tú pides, eso que tú anhelas, yo te lo daré, yo te lo cumpliré. En el Salmo 2, versículos 7 y 8, hay una parte que nos encanta a muchos. Y es cuando Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios, hay un montón de pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento que nos dan evidencia clara, contundente del anhelo de Dios de prosperarnos, de bendecirnos, de exaltarnos, exaltar su nombre aún a través de nosotros. Aún recordemos aquel famoso versículo de 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Continuando con el versículo 1 de Éxodo 33, en base a eso entonces, no se nos puede olvidar de dónde nos ha sacado Dios, cuando dice, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. No se nos puede olvidar nunca dónde estábamos cuando conocimos al Señor y por lo que en su gracia y misericordia hemos alcanzado a ser y a tener. En Isaías 51:1 dice que no nos olvidemos de la roca de donde fuimos sacados y la cantera de donde fuimos arrancados. Y aún ahí entonces pensemos, meditemos, ¿cómo estábamos nosotros cuando conocimos al Señor? Cuando Él nos visitó, cuando insistió una y otra vez a la puerta del corazón hasta el momento en que le abrimos, ¿cómo estábamos? De repente en una profunda depresión, en medio de un divorcio, con hijos totalmente descarriados, con una miseria extrema, no solamente escasez, no solo pobreza, sino miseria, y quizás miseria inclusive a nivel espiritual, perdidos en idolatría y en un montón de cosas más. ¿Cómo estábamos? Cada uno de nosotros nos podemos hacer esa pregunta. ¿Cómo estábamos cuando recibimos al Señor? Y si nos vemos al día de hoy y miramos atrás, es mucho lo que hemos recorrido, es mucho lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Dios mismo en este versículo es el que promete bajo juramento darnos una heredad, darnos una tierra. A Dios no le gusta que juremos, porque Él es excelso, Él es lo máximo, no podemos jurar en su nombre. Pero por cuanto no hay otro mayor a Él, superior a Él, Él sí jura en base a su mismo nombre, en base a su misma persona, su credibilidad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso entonces jura por sí mismo que a su pueblo le va a dar una herencia, una heredad, una tierra. Y en el mismo versículo sostiene que somos descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, o sea, al padre, al hijo y al nieto, que fueron ratificadas en uno y en otro, también Dios, a los que estamos en Jesucristo, a los que ya somos salvos en Cristo, como dice Gálatas 3:29, también esas promesas son para nosotros. El versículo 2 dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios dice que va a enviar un ángel. No el ángel de Jehová, eso es otra cosa. El ángel de Jehová es la misma presencia de Dios. Pero aquí dice es el ángel, un ángel, o sea, un representante de Dios. Eso es lo que Dios le iba a enviar. Y también Dios les promete que va a echar fuera
todo enemigo del camino de su pueblo. En el versículo 3 vemos: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y yo pregunto, ¿de qué nos sirve tener una tierra en la que fluye, en la que sobreabunda leche y miel, si el Dios Todopoderoso que creó esa tierra, que nos creó a nosotros y que nos ama, no va a estar con ninguno de nosotros? ¿Y por qué él dice eso en este pasaje? De que él no iba a subir con ellos, no iba a estar en medio de ellos. O sea, el concepto que Dios tenía de este pueblo, dice el versículo, es que es un pueblo de dura cerviz, terco, obstinado en pecar. Esta es la cervical. O sea, este pueblo era difícil de inclinarse delante de Dios, difícil de humillarse al Dios vivo, difícil para reconocer que Dios es Dios digno de adoración, de exaltación, de reconocimiento, de que se le obedeciera. Y Dios en todo esto dice, si fuera en medio de ellos, del pueblo, podría acabar a todo el pueblo. Y en esto, por supuesto, tiene razón. Y es que en el capítulo 32, que se lo pueden después leer entero, en el capítulo 32 acontece que cuando Moisés está en el monte Sinaí, en el monte Horeb, como dice aquí en el capítulo 33, mientras él está metido durante 40 días en la total presencia de Dios, en ayuno total con su Dios y su Señor, el pueblo se desespera. Y dice, este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces le pidieron a Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Moisés, que le haga dioses, porque aquel Moisés no sabemos qué le pasó. Y Aarón, ese es otro tema, pero Aarón lamentablemente cayó dentro de ese jueguito. Y se hacen con los arcillos de oro, o sea, los aretes, los pendientes de oro, se hacen un becerro de oro. Y entonces tienen esa figura, ese Dios falso, ese ídolo, y empiezan a adorarlo. Y eso fue lo que enojó a Dios, porque se vistieron sus atavíos y comenzaron a danzar delante de este Dios, que aquí lo dice en plural, dioses. Delante de esos dioses comenzaron a danzar, a celebrar, a gozarse y a decir, como dice en el 32:1, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Creían que esos dioses, a través de ese becerro de oro, iban a guiar su camino, iban a mostrarle lo bueno de la vida, iban a llevarle justo a esa tierra donde fluye leche y miel. Y además también decían respecto de estos dioses que nos sacaron de Egipto. Dice en el versículo 7, dice que nos sacaron de Egipto, cuando en el 1 decían que nos sacó de Egipto fue Moisés, Dios a través de Moisés. Y le queman, le hacen ofrendas, le presentan holocaustos, o sea, toda la alabanza y la gloria que merecía su Dios, el único Dios vivo, el que los rescató de 400 años de esclavitud, el que se angustió, se le conmovieron sus entrañas cuando su pueblo escogido también estaba sufriendo, estaba siendo oprimido, estaba en angustia extrema. Él sufrió, él se angustió. Él escuchó su clamor, él descendió desde los cielos y levantó un libertador. Y a ese Dios estaban desechando cuando se pusieron a ofrendar a estos dioses falsos, a levantarle holocausto, a celebrarle. Ofendieron a Dios, se apartaron de él. Y por eso Dios dice, en el 32:7 dice que se corrompieron. Dios mandó a Moisés, baja, porque tu pueblo que sacaste de Egipto está adorando falsos dioses y se han corrompido. Perdieron la pureza, perdieron la integridad de adorar a un solo Dios. Ya su corazón no era solo de Dios, estaba compartido. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios va a estar respaldando a aquella iglesia en donde realmente se glorifica su nombre, en donde se predica su verdad y no se tergiversa, en donde se mantiene fiel a Él, independiente de que en nuestra humanidad podemos caer, podemos fallar, pero justo porque tememos a Dios vamos a volvernos de nuestros malos caminos. Se corrompieron. Y es importante, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, mantente puro, consérvate puro.
Dios entonces le dice por esa razón que Él no iba a ir en medio de ellos. Y esto fue muy mala noticia para el pueblo, por supuesto que sí. Por supuesto, no hay absolutamente ninguna noticia que hayamos podido escuchar en este tiempo. Absolutamente ninguna, ni el conjunto de todas ellas, que se compare a esta noticia que Dios mandó a su pueblo a saber a través de su líder Moisés, de su profeta Moisés, de su pastor Moisés, de su libertador Moisés. Yo no iré en medio de ustedes. Y ellos entraron en un desespero. Así como cuando uno se desespera porque se le muere un ser querido y hay una necesidad de soltar ese dolor aún con gritos, con un llanto profundo que embarga todo el cuerpo, todo su ser. Así este pueblo comenzó a lamentarse y a dolerse, porque Dios no iba a estar con ellos. Dios no iba a respaldarlos, Dios no iba a acompañarlos. Dios no iba a estar en esa tierra prometida que le había ofrecido durante tanto tiempo. Ya iba a estar el momento de su cumplimiento. Por eso dice en Amós capítulo 5 versículo 4: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y eso nos dice Dios a nosotros. Si tú y yo somos ya de Cristo, somos pueblo de Dios, entonces Dios nos está hablando: búscame para que vivas. No hay otra manera de tener vida en abundancia, vida eterna, o sea, la calidad de vida de Jesucristo y la largura de días que Dios nos promete a su pueblo convertido, o sea, el pueblo que realmente ha reconocido a Jesucristo como su Dios y Salvador y vive como tal, como apartado para Él. Tenemos que aprender a permanecer en sus caminos para experimentar su vida. Lejos de Él, entonces, ¿qué deducimos? Lo que hay es muerte. Lo que hay es caos, lo que hay es dolor, hay opresión y hay posesión del maligno. Dice el versículo 5: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces, ¿qué son los atavíos? Los atavíos tienen que ver con aquellas ropas especiales y joyas que el pueblo de Israel trajo de Egipto, porque el mismo Dios, como una forma de aún restituirles y demostrar que la mano de Dios estaba a su favor, hizo que cuando ellos salieron rápido de Egipto, todos los egipcios le entregaran riquezas. Por esas riquezas en ningún momento Dios le dijo: es para usarlas y entregárselas a un falso Dios o a dioses, como dicen ellos en plural en el capítulo 32. Entonces no es para eso. Pero ellos corrompieron sus vidas y sus vestidos, los que debían ser guardados para una ocasión especial, como por ejemplo cuando entraran a la tierra prometida. Eso tenía que ser una celebración máxima, cuyo júbilo y gritería, ahí sí gritos de júbilo, de exaltación a Dios, llegaran hasta el cielo. Como para ocasiones como esas deberían haberlas guardado, pero no, las corrompieron ante falsos dioses. También para los que ya salimos de nuestra antigua manera de vivir, esos atavíos tendrían que ver con los pensamientos que teníamos antes de conocer al Señor, esos pensamientos preconcebidos, esos esquemas, esos estilos de vida, esa cultura arraigada que uno dice: de aquí nadie me saca, yo soy así, punto, nadie me cambia. Los atavíos también, aplicándolo de esa manera, tienen que ver con estos puntos. Entonces, tenían que quitarlos porque ya estaban corrompidos y desagradaban a Dios. En el versículo 6 dice: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, o sea, desde el monte Sinaí. Nunca más los volvieron a usar, porque Dios les dio mandamiento respecto de eso. Tuvieron entonces un cambio de actitud, reconocieron que habían fallado, querían volverse a Dios. Querían entonces hacer las cosas a la manera de Dios. El versículo 7: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Este tabernáculo no es el que más adelante, entre los capítulos 35 al 40, Dios empieza a dar instrucciones de las medidas, de los utensilios, del mobiliario tan especial.
que iba a componer todo el tabernáculo. Ese no es. Este es uno anterior, una tienda especial también que Dios mandó a construir fuera del campamento. ¿Por qué afuera? Porque dentro del campamento se había corrompido. El campamento había sido contaminado con aquella danza idolátrica, celebración idolátrica a aquellos falsos dioses. Entonces tenía que ser afuera. Ahora imaginémonos, la Biblia dice que cuando Dios los sacó de Egipto a través de Moisés, salieron aproximadamente 600,000 hombres de a pie, 600,000 hombres militares, o sea, hombres también de guerra, y 600,000 hombres sin contar mujeres, niños, ancianos y aún extranjeros que se habían unido por una razón u otra al pueblo de Israel. Imagínense la cantidad de gente tan grande. Era un pueblo numeroso. Era mucho pueblo, mucha gente. Imagínense el tamaño del campamento. Y entonces cuando decimos que el tabernáculo, que esta tienda se había colocado, esta tienda especial para buscar la presencia de Dios, se había colocado fuera del campamento, el camino que había que recorrer tan largo para llegar allí. Porque dice, cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, a esa tienda especial. Hoy en día muchos hijos de Dios se quejan de venir a la casa de Dios porque está lejos. Y a veces hay algunos, lamentablemente, que han caído en errores tan drásticos como sacarle cuentas a las millas del carro cuando van a congregarse, cuando van a la iglesia que Dios ha escogido. Y le ponen peros o le ponen días. Por ejemplo, voy a ir un fin de semana sí, un fin de semana no a congregarme por la distancia. Pero no dicen lo mismo cuando tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque necesitan el trabajo, necesitan la remuneración económica, ese pago. Pues yo le digo, doble falta, porque no es que necesitan, primero necesitan a Dios siempre, pero no es que necesitan un pago, un salario, algo para cubrir su vida durante el mes. Es que Dios ya nos pagó, nos dio de antemano, no un pago porque no merecíamos, nos dio de antemano. En gracia, en misericordia, somos nosotros los que le tenemos que pagar a Él, agradecerle a Él, esforzarnos delante de Él. Y cuando venimos a la casa de Dios, ¿quién es que recibe? ¿Recibe Dios? Claro que no. Recibimos nosotros. Él recibe alabanza, adoración de nosotros. En la medida en que vamos creciendo, le vamos dando una mejor alabanza y todo eso. Pero eso es nada comparado con lo que Él es digno de recibir y con lo que ya de antemano hemos recibido nosotros. Entonces este pueblo, así como se afanó en desprenderse sus zarcillos de oro, sus aretes y todas sus cosas para crear este ídolo, venga, ahora de lo suyo, su pellejo, su sudor, su esfuerzo, camine. Porque hoy tenemos la facilidad de, en este país, por ejemplo, un bus, un tren, y en muchos países también. Pero en aquel tiempo era a pie. Para buscar al Señor. Toda esa cantidad de pueblo, 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños, ancianos y el pueblo extranjero, tenían que salir lejos a buscar la presencia de Dios. Entonces hay que esforzarse y Dios es digno. No importa el esfuerzo, Dios es digno. Para aquellos que buscan al Señor solo cuando les conviene, solo cuando creen que les conviene, porque siempre nos conviene, cuando tienen una necesidad puntual, cuando no hace frío. Aquellos que dicen, lo voy a buscar un fin de semana sí, otro no, por la razón que sea. Que yo le pregunto, y si Dios dijera, yo voy a estar contigo y yo voy a responder tus oraciones solo un fin de semana sí y otro fin de semana no, ¿cómo te sentirías tú? Si aún te pones a pensar que todo es una siembra y una cosecha, entonces ¿qué estás cosechando tú? Pensemos en todo eso, porque la Biblia nos redarguye, nos convence en qué cosas tenemos que ser ajustados y reajustados. El versículo 9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Mire, la figura de Moisés no es cualquier figura. La figura de Moisés en el Antiguo Testamento podemos decir es un tipo de Cristo, porque es un libertador.
sacó a su pueblo, el pueblo de Dios, de la opresión tan terrible que vivían, del yugo tan fuerte que tenían en el pueblo egipcio. Lo sacó de un lugar a otro. Aunque él no entró a la tierra prometida, delegó su unción, su autoridad sobre Josué para que completara esa encomienda de parte del Señor. Asimismo, en Cristo Jesús fuimos trasladados, dice el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Moisés entonces no era cualquier persona. Moisés es un referente por excelencia, por ejemplo, en todo el libro de Josué, aún en el libro de los jueces, en el Nuevo Testamento, o sea, en cantidad de libros del Antiguo y Nuevo Testamento se habla, se cita a Moisés. Este Moisés hablaba con Dios. Y cuando Moisés hablaba con el Señor, descendía la nube. ¿Qué era la nube? La manifestación de la presencia de Dios. Cuando el pueblo veía la nube, sabía que Dios estaba ahí. Descendía. De hecho, durante todo el paso por el desierto, dice que de día Dios era columna de nube y de noche columna de fuego. Les mostraba el camino, pero también, por ejemplo, en el día los protegía del fuerte calor en el desierto y en la noche del gran frío. Y los alumbraba y les mostraba siempre el camino. Entonces, descendía la columna de nube a la puerta del tabernáculo. Dios hablaba con Moisés. Ahí estaba el Señor. Entonces, con esto aprendemos que cuando Dios hace reposar su unción, su respaldo sobre un pastor, sobre una figura que dirige, que lidera al pueblo de Dios, eso se debe respetar y eso se debe apoyar y respaldar. Ahora, claro, no está en nosotros como siervos de Dios, no debería estar nunca el hecho de que porque Dios ha depositado de su unción, de su poder, del respaldo de su presencia en nosotros y a través de nosotros, abusemos de las cosas que están a nuestro cargo y mal representemos a Dios. Eso sí no se nos permite. Dice en el versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Veían a lo lejos, era evidente, a pesar de la multitud de pueblo, era evidente que Dios había descendido, se veía su nube y sabían que estaba hablando con Moisés, con el pastor, con el libertador de ellos. Y entonces ahí toda la gente se postraba a adorar también. Y pues me imagino que también le iban entregando más y más su corazón, la rendición de sus vidas, toda la situación que había todavía allí, fruto de aquel pecado tan terrible que citábamos en el capítulo 32. En el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y ubicándonos un poquito aquí, haciendo una parte solo por la figura de Josué, justo también en esto consistía el éxito de Josué, en que siempre estaba cerca de su pastor y cerca de la presencia de Dios. Había un límite para el pueblo de Dios. Moisés no tenía límites, él tenía audiencia personal con el mismo Dios. Pero Josué, hasta donde Dios se lo permitiera, allí él estaba. Estaba como servidor, como ayudante, fiel a su pastor, que era Moisés, pero estaba lo más cerca posible a Dios. Y de seguro ahí estaba el secreto por lo cual él fue escogido para ser el sucesor de Moisés, porque también era fiel a la figura que Dios ponía para liderar su pueblo, y también fiel a Dios, le buscaba, le amaba, se dolía con el pecado del pueblo. Él no participó en esta danza idolátrica, él estaba al pie del monte cuando eso. No participó en esta adoración al becerro de oro. Entonces se mantuvo fiel y Dios lo escogió para liderar el pueblo en la entrada triunfal, si se le puede decir así, hasta la tierra prometida, a la conquista de la tierra prometida. Entonces Moisés, cuando dice que hablaba cara a cara, no es que veía el rostro de Dios, pero definitivamente tenía una comunicación directa con Dios, en directo y en vivo, como se dice. Así hablaba, conocía a Dios, estaba con él, era amigo de
Dios. En el versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. El pastor es un instrumento de Dios para llevar al discípulo a la victoria total en su vida. Debe buscar al Señor y Dios le va a dirigir, le va a implementar, le va a hablar respecto de qué cosas hacer con el discípulo y con el pueblo en general. El versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Moisés entonces era un hombre que amaba la presencia de Dios e iba a ella constantemente para pedirle dirección y para presentarle a su pueblo. Este es pueblo tuyo, tiene necesidad de ti, no lo desampares, no le tomes en cuenta sus pecados, intercede, y eso debe hacer un buen pastor en la presencia del Señor. Versículo 14, y él dijo, o sea, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso es clave que lo entendamos como pueblo del Señor. Muchos buscan descanso en el solo dormir. Muchos buscan descanso en irse constantemente de vacaciones a lo largo del año a distintos lugares paradisíacos. Desde playa hasta montañas, cualquier cantidad de cosas, según los gustos, hay colores. Muchos buscan descanso de repente viendo una buena película o no haciendo nada. Pero el verdadero descanso se consigue en la presencia del Señor. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿estamos descansados? ¿Estamos en reposo? ¿Amamos la presencia del Señor? Porque si la amamos, se tiene que dar este reposo. Y este reposo y descanso no tiene que ver únicamente con que nos sintamos ligeros, con que no nos sintamos cargados o con que no experimentemos sueños. Cargados físicamente, estoy hablando, o aún enfermos. Estamos hablando, es que independiente de las situaciones que podamos tener, atacando de un lado y de otro, se experimenta reposo. Pueden haber luchas y batallas, pero se experimenta reposo. Se sabe que Dios está en control, se sabe que Dios está permitiendo cosas con un propósito y Él nos va a sacar adelante. Y si hacemos todo a su manera, Él nos va a dar la victoria, Él va a dar la cara por nosotros como su pueblo. Versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios estaba con el pastor, con el libertador Moisés, y porque estaba con él y él estaba al mando de su pueblo, entonces él estaba con el pueblo. Si yo he hallado gracia, ven conmigo y ven con este pueblo. Porque volvemos a lo que hablábamos en un principio. ¿De qué nos sirve una tierra en abundancia? Una tierra que lo tenga todo, donde no falte nada. ¿De qué sirve tener riquezas, famas y ser lo que sea, si Dios no está ahí? Si eso no me lo dio Dios, no me lo otorgó Dios. O si aún aquellas cosas que me ha dado Dios no me va a acompañar para disfrutarlas. No se va a glorificar con lo que yo haga con eso y a través de eso. Sigue diciendo el 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿En qué se conocerá? El respaldo de Dios se va a notar en aquellos hijos de Dios que vivan como apartados. No una vida mística. No es apartarse del mundo porque estamos en el mundo. Y somos guardados por Dios y nos dejamos guardar. Pero definitivamente no estamos llamados a vivir como vive la gente del mundo. O sea, de aquellos que siguen el sistema de cosas y se dejan gobernar por el príncipe de este mundo que es el maligno. Pero los que somos ya
revestidos de Cristo, hemos sido lavados por su sangre, tenemos la investidura del poder del Espíritu Santo, no podemos vivir de esa manera. No nos creamos más que nadie porque no lo somos, pero tampoco menos que nadie. Dios ha dicho que somos de especial estima para Él, tan valiosos que Cristo mismo se entregó como sacrificio vivo en la cruz por nosotros, porque Dios nos ama, porque el Hijo nos ama, porque el Espíritu Santo nos ama. Entonces vivamos como apartados. Qué pena que hay gente que se convierte al Señor, o sea, se hace hijo de Dios, empieza a caminar en sus caminos, empieza a conocer palabra de Dios y a poner por obra, y luego desea cosas del mundo, cosas que hacen aquellos que no tienen a Dios, o cosas que hacen aquellos que son hijos de Dios, pero persisten en pecar porque tienen dura cerviz. Y qué pena que hijos de Dios quieran imitar a otros y no imitar a aquellos que dan buenos ejemplos. Entonces debemos vivir como apartados, como personas y pueblo consagrado al mismo Dios. En el 17, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has hecho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Qué bueno es que tengamos gracia delante de Dios, y ojalá Dios se placiera en que tengamos gracia constantemente, en que andemos en sus caminos, perseveremos en estar con Él y disfrutar esa gracia que tenemos ya en Jesucristo. En que Él le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios nos conoce por nuestro nombre, a ti y a mí. Dios nos conoce, Dios nos tiene en memoria. Pero aquí vemos con estos versículos que también Moisés tenía una característica especial, y es que él sabía hablar con Dios. Él no solo se comunicaba, él no solo tenía acceso directo a la presencia de Dios, sino que sabía cómo llegarle al punto. Él es considerado uno de los más grandes intercesores de la Biblia. Él sabe cómo presentarse él y cómo presentar a su pueblo, y por eso Dios le responde. En el versículo 18, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Le dijo Moisés a Dios. ¿Moisés le conocía? Claro que le conocía. Le conocía y mucho, pero él quería más. Y con eso aprendemos que no lo sabemos todo todavía. Mientras estemos en la tierra, siempre tenemos que seguir creciendo. No tenemos una fecha de caducidad. Los hijos de Dios no tienen caducidad, porque Dios nos ha dado vida eterna. No busquen etiqueta en nuestras vidas de cuándo se vence. Ahora, si usted dice: yo no necesito aprender más, yo lo sé todo, ahí sí usted mismo te puso la etiqueta de caducidad, la fecha de vencimiento. Pero en Dios, todos los días podemos seguir aprendiendo, y ojalá dejemos que Dios genere eso, porque Él sí lo quiere. Generar hambre y sed por su presencia, hambre y sed por su palabra. Y claro, permitir que Él nos sacie, porque ¿de qué nos sirve tener hambre y sed si no nos saciamos? Que Dios nos sacie, que lo conozcamos de una manera poderosa, pero decir: Señor, eso fue ayer, gracias por lo que hiciste, pero hoy te necesito más. Y mañana le digamos lo mismo: hoy te necesito más, hoy te necesito más, y seguir creciendo, cada día seguir creciendo. Por eso dice en uno de los salmos que un abismo llama a otro abismo. Que nosotros haya como que lo conocí, pero ya tengo un abismo profundo que tiene que ser llenado por Él. Y ese abismo llama a otro abismo. Me llena y quiero más. Me llena y quiero más. Me llena y quiero más. Así debe ser nuestra vida. Como una copa que siempre tiene que ser rebosada de su presencia, rebosada de su aceite. Y Moisés aquí nos lo dice. Dios se había manifestado con él y a través de él de manera muy poderosa. Moisés había alcanzado mucha fama. El Dios de Israel sí, pero también Moisés. Moisés no era un simple siervo. Moisés era el gran Moisés. El gran Moisés. El gran Moisés. Y ese gran Moisés quería más de Dios. Y le dice: muéstrame tu gloria.
Y le respondió, dice el 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, Dios se dispone a mostrarse sin reservas delante de Moisés. Y lo único que Dios te puede, digamos, no mostrarle en un momento específico es que porque Moisés no tenía la capacidad de resistir tanto poder de Dios, tanto del Señor, el Dios Todopoderoso. Pero Dios se entrega sin reservas a Moisés. Dice el versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Por eso Dios tenía una cosita que no se la daba del todo a Moisés, por el bien de Moisés. Y a veces nos preguntamos nosotros, no solo en base a la presencia de Dios, sino en todos los bienes de Dios, o sea, todas las bendiciones con las que podemos ser alcanzados. ¿Por qué Dios no me da esto? Tengo tanto tiempo creyendo, tengo tanto tiempo esperando, he hecho de todo, he orado, he ayunado, he dado las 7 vueltas a no sé qué cuántas cosas, he creído, he persistido, he hecho pactos con Dios y todavía no se da aquello, una sola cosa por la cual le he clamado tanto tiempo. Y quizás es que todavía usted no está listo para recibirla, porque si la recibe puede que no viva, puede que se desvíe del camino, porque no vivir no es solamente morir, en este caso, ¿verdad? No es que conozca la muerte física, es que quizás le hace daño aquello que usted le está pidiendo, es que si se lo da ahora, usted no está listo, y se puede hacer daño o puede herir a muchas personas a su alrededor, y quizás sea parte del camino de Dios, que es el más grande de los tesoros y de los bienes que tenemos. Es incomparable, su presencia es inigualable. Lo que Dios produce en el corazón del creyente, nada ni nadie lo puede producir. Entonces, por eso quizás aquello que tanto le has pedido y por lo cual has sembrado y has clamado tanto tiempo, tal vez esa sea la razón del por qué no lo has recibido o no lo hemos recibido todavía. Dice el versículo 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Imaginemos esto, hay un peñasco aquí detrás, y Moisés se tiene que meter en una hendidura del peñasco. Imaginemos que está aquí. Y cuando Dios va a pasar delante de Moisés, Dios pasa y cubre con su mano a Moisés para que no vea. Cuando Dios llega hasta cierto paso, Moisés va a ver solamente, dice, la parte de sus espaldas, su espalda. Ahora, claro, está hablando en sentido figurado, porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Está hablando en sentido figurado. Y con esto hay algo muy importante, una aplicación que no podemos pasar por alto. Todo aquel que está escondido en Cristo es el que puede ver la gloria de Dios. Ver la espalda de Dios es ver la gloria de Dios. Cuando Moisés se ocultó en la peña, cuando Dios le dice que allí se meta y lo protege Dios allí, esa peña representa a Cristo. Cristo es la peña, Cristo es la roca. Hay una canción también muy hermosa que dice, Cristo es la peña de Oreb. En esa peña, en esa roca que es Cristo, debemos escondernos, debemos refugiarnos, debemos protegernos. Entonces el que está escondido en Cristo, el que es parte de Cristo, es aquel que está habilitado para ver la gloria de Dios. Nadie puede ver la gloria de Dios si primero no tiene un encuentro personal con Jesucristo. Por eso es necesario entregarle el corazón, rendirse a Él, reconocer que Dios pagó el precio en Jesucristo por el pecado de la humanidad, para que podamos presentarnos ante Él justificados, libres, sin condenación, sin acusación de parte del maligno, sin un decreto que
nos era contrario porque ya fue clavado en la cruz del Calvario y anulado. Cristo lo hizo por nosotros. Cuando reconocemos eso entonces, y a la medida que amamos más al Señor y nos consagramos a Él, nos apartamos para Él, Dios nos va a habilitar para ver su gloria. Pero muchos quieren gloria sin pagar el precio. Muchos quieren gloria sin pasar por Jesucristo. Cuando dice la palabra de Dios en Hebreos 1, capítulo 3, que Cristo es la imagen misma de su sustancia. La imagen del Dios Altísimo y la sustancia del Dios vivo está en Jesucristo. Y por eso también le decía a Felipe, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y haces semejante pregunta. Dice en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él y el Padre uno son. El que está en Cristo, en la peña, está habilitado, está listo para ver la gloria de Dios, que necesita ir avanzando en el proceso. Y mientras más se entrega, más gloria va a tener. Mientras más ame la presencia de Dios, más gloria va a tener. Y mientras más gloria reciba, más glorifica a Dios. Todo lo que Dios nos da es para usarlo para alabanza y gloria de su nombre. Aun cuando lleguemos al cielo, en las bodas del Cordero, vamos a rendirle nuestras coronas a Él. El tribunal de Cristo, en donde Dios nos va a recompensar por las distintas cosas que debemos hacer como cristianos. ¿Para qué quiero yo coronas sino para rendírselas a mi Cristo amado cuando Él pase delante de mí? ¿Para qué quieres gloria? ¿Para qué quieres gloria? Para ejercer poder y opulencia contra otros. Para vanagloriarte de que eres escogido, de que eres especial, de que estás por encima de otro. Para creerte un Dios y dejar que te adoren, como digo, siendo un simple hombre, una simple mujer. ¿Para qué quieres gloria? Porque si el sentido es desvirtuado en tu corazón, nunca la vas a experimentar, aunque seas hijo. Dios no te va a dar nada que te haga daño. Y cuando Dios de alguna manera respete tu libre albedrío, también se estará probando tu corazón. Que tu corazón no se haya dado falta. Y que todo lo que le pidas a Dios sea para alabanza y gloria de su nombre, y para convertirte, como se dejó usar Moisés, en un instrumento fiel y útil para Dios y para beneficio de muchedumbre de gente. 600,000 hombres de a pie, militares, aparte de mujeres, niños, ancianos y extranjeros, fueron bendecidos por un hombre que le creyó a Dios, por un hombre que aun cuando este pueblo pecó, intercedió delante de Dios. Y aunque muchos, claro, muchos perecieron a causa de esta idolatría, Dios igual se reservó un pueblo especial para que guardara sus mandamientos, anduviera en pos de Él, y para Él dar a conocer su gloria sobre ese pueblo ante todas las naciones de la tierra. Nunca pidas nada para tu solo provecho, porque se va a consumir contigo. Pero cuando lo que Dios te da, tú lo compartes, no importa que aparentemente sea poco, tú lo compartes con otros, siempre vas a estar sobreabundado. Y sí, la gloria de Dios va a estar contigo. La gloria no tiene que ver únicamente con que tengas todo en cuanto a techo, en cuanto a riquezas, posesiones o buenos vestidos. La gloria de Dios supera todas esas cosas. No tiene precio. No lo tiene. Tenemos que venir cada vez más delante del Señor y amar su presencia como lo amó Moisés. Dios nos ha traído hasta este lugar porque Él lo ha querido, como aplicación final. Y si queremos conocerle y disfrutar de esta tierra y alcanzar victoria en nuestras vidas, debemos renunciar a los atavíos del Egipto, convertirnos en hombres y mujeres de presencia, dispuestos a esforzarnos en todo lo que Dios nos manda para hallar gracia y para ver su gloria. Vamos a orar. Yo no sé cuántos en este han pedido a Dios de su presencia. Le han pedido a Dios de su gloria. Muchos sí, de repente le han presentado sus metas personales, alcance de logros económicos, trabajos, estudios, familia, y eso no está mal. Pero si no se incluyó en esos intereses y en esos deseos para este año,
el crecer en el conocimiento de Dios y su palabra, en el disfrutar de Él, en el experimentar su gloria, todo lo otro carece de sentido. Yo quiero que Dios cada día más me haga como Moisés, que si Él no va a ir conmigo en el paso siguiente, no me haga mover, no me saque de aquí. Y ese es mi anhelo para mi familia, y ese es mi anhelo para este pueblo. No importa dónde estemos, si Dios no está, yo te motivo a que no te muevas. No importa quién te extienda la mano para ayudarte, no importa quién te ha dicho esto lo guardé para ti, no importa con qué herramienta cuentes para creer que te va a ir bien. Si Dios no está, no te atrevas a moverte. En el año 2002 fuimos a Ecuador cuando yo entré a completar mi capacitación para entrar como pastora de tiempo completo. Y en la obra práctica de los fines de semana nos tocó a mi esposo y a mí trabajar en un área en Quito, Ecuador, que tiene muy peligrosa en la Marín de Quito, toda esa área donde uno cogía los buses para subir a la Tola. Y nos decían, quítense los anillos, quítense el poncho, quítense todo, porque le roban, porque le hacen esto, porque le hacen lo otro. Y aun cuando íbamos a evangelizar, la misma gente no nos quería abrir, y cuando de repente abrían y escuchaban el mensaje de Dios, nos aconsejaban, ¿qué hacen con todo esto? Déjenlo cuando salgan aquí, déjenlo, no vengan de esa manera, porque era un lugar peligroso humanamente hablando. Pero desde el primer día mi esposo le dijo al Señor, si tú no vas a ir con nosotros a este lugar, si tú no vas a venir durante estos 5 meses, cada vez que nosotros subamos a este lugar, no hagas que vengamos. Y Dios durante 5 meses nos protegió a nosotros y protegió a toda la gente que evangelizamos, y protegió 3 grupos de oración en 5 meses se levantaron ahí, y Dios los protegió. Y aún durante años que salimos de ahí pasó, la obra se sostuvo y se levantó aún mucho más, porque Dios estaba ahí. Nunca quieras un lugar, una relación, una posición que Dios no te la dé, o que aun cuando tú creas que Dios te la da, si Él no está, no tiene sentido. Dios anda buscando hombres y mujeres que amen su presencia por encima de todo, por encima de posesiones, por encima de títulos, por encima de cargos, por encima de pueblos. Moisés amaba a su pueblo, sí, pero Moisés amaba al Dios que le había dado a ese pueblo por encima de todo. Moisés fue un hombre especial, común y corriente como tú y como yo, pero su amor y su pasión por la presencia de Dios lo hizo distinto. Tanto que Dios se lo llevó a los 120 años, cuando no tenía ninguna enfermedad, estaba en vigor, sus ojos nunca se oscurecieron. Y yo digo, ¿por qué se lo llevó? Porque ya Dios no se aguantaba sin él. Una sola vez le mal representó, como cuando con rabia tocó la peña para que saliera agua, porque estaba cansado del pecado del pueblo contra su Dios. Una sola vez le falló. Y tú y yo pecamos constantemente y mal representamos a Dios en muchas ocasiones. Pero a pesar de esa, yo digo, ¿por qué se llevó a Moisés? Porque no se aguantaba sin su Moisés, porque sabía que Moisés le amaba. Y Dios quiere que tú y yo le amemos con esa pasión, por encima de nuestros esposos y esposas, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros padres, hermanos, por encima de una residencia, de una ciudadanía, de un puesto en el gobierno, por encima de todo. Eso es lo que Dios anda buscando. Si tú estás dispuesto, dispuesta, demostrémoselo al Señor.